Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 18 del paper 7 que se titula La enseñanza del español como lengua extranjera y que fue preparado por la doctora Alka Jaspal y la profesora Rini Ghosh, profesoras en el área de L. En este módulo vamos a hablar de la teoría de Stephen Krashen. Para poder avanzar en el proceso de adquisición de la lengua, es recomendable entender la teoría de Stephen Krashen. En el contexto de la India, hay que mantener un perfecto equilibrio entre adquisición y aprendizaje. Krashen concibe una manera de adquirir la lengua extranjera sin necesidad de hablar o escribir para aprender. La distinción establecida por Krashen entre adquisición y aprendizaje está basada en la diferencia entre lo inconsciente y lo consciente respectivamente. Según su propuesta, la producción en una lengua, por mínima que sea, está basada en la adquisición. La idea fundamental del primer aporte de Krashen es que todo este conocimiento nuevo se aprende, esto es, se trata de un conocimiento consciente del mismo tipo que cualquier otro conocimiento del mundo. Krashen distingue entre la adquisición y el aprendizaje de una segunda lengua. Una lengua se adquiere de forma natural e inconsciente a través de su uso en la comunicación real. Así, los niños no son conscientes de que están adquiriendo su lengua materna, solo se dan cuenta de que se están comunicando en ella. Habiendo desarrollado su competencia lingüística en este sentido, el niño utilizará la lengua correctamente aunque no pueda explicar sus reglas. En contraste con este proceso de adquisición, el aprendizaje de una segunda lengua se produce haciendo explícitas sus reglas lingüísticas. De esta manera, el alumno desarrolla un conocimiento formal de la lengua. El siguiente cuadro resume las características de estos dos procesos independientes. La corrección de errores puede afectar al aprendizaje consciente de una lengua, pero no a su adquisición inconsciente. El orden en que tienden a adquirirse, no aprenderse, las estructuras gramaticales de una lengua viene predeterminado de forma innata. En este sentido, la influencia de la lengua materna no modifica el orden natural con que se adquiere una segunda lengua. A pesar de que la enseñanza favorezca el desarrollo del aprendizaje y no de la adquisición de una lengua, Krashen y Terrell opinan que en el aula también se puede adquirir esa lengua. Si en el aula también se puede desarrollar la adquisición, la función del profesor consistirá en facilitar este proceso como objetivo de la enseñanza. Este autor sostiene que adquirimos una lengua al comprender un input lingüístico que nos permite avanzar más en nuestro nivel de competencia. Por lo tanto, las destrezas lingüísticas de comprensión tienen prioridad sobre las de expresión, ya que el alumno no aprende a hablar y escribir una lengua directamente, sino a través de su comprensión oral y escrita. Para Krashen, el proceso de adquisición es independiente del aprendizaje. A pesar de ser una idea muy extendida entre los profesores, Krashen niega que la práctica de lo aprendido produzca adquisición. Es decir, el aprendizaje de unas reglas gramaticales no implica que se sepa utilizar la comunicación real. La adquisición de estas reglas gramaticales sigue un orden natural que su aprendizaje no logra modificar. Esta posición se justifica, entre otras razones, por el hecho de que los alumnos pueden conocer unas reglas gramaticales, el aprendizaje, que no usan correctamente en situaciones comunicativas, la adquisición. El alumno puede aprender las reglas gramaticales de una lengua como consecuencia de la enseñanza formal del profesor, pero solo las adquiere según un orden natural preestablecido interiormente. Autores como Krashen distinguen entre adquisición como proceso espontáneo, natural e inconsciente de interiorización como consecuencia de la exposición y el uso natural del lenguaje con fines comunicativos y con atención expresa a la forma, y aprendizaje entendido como proceso consciente que se produce a través de la enseñanza en el aula
y que implica un conocimiento explícito de la lengua como sistema. Dice que hay dos sistemas independientes en el proceso de la apropiación de una segunda lengua. A. La adquisición es un proceso automático que se desarrolla a nivel subconsciente debido a la necesidad de comunicación. No hay un esfuerzo consciente por parte del individuo ni un énfasis en el aspecto formal de la lengua, pero sí en el acto comunicativo. En este proceso el énfasis se centra en adquirir sin necesidad de un alto nivel de conocimiento lingüístico. Ejemplo, el caso de inmigrantes que llegan a un país cuya lengua no es la suya, entonces se ven forzados a aprender esa lengua para poder comunicarse y adquieren la lengua sin ningún o poco conocimiento formal de ella. B. Aprendizaje. Es un proceso consciente debido al conocimiento formal de la lengua a adquirir. A través de este aprendizaje, el individuo tiene la capacidad de explicar las reglas gramaticales de la lengua meta. Importa más el contenido que la forma. La teoría de Krashen de adquisición de segundas lenguas está basada en 5 hipótesis. La hipótesis del monitor explica la relación entre adquisición y aprendizaje. Para Krashen, la habilidad de producir frases en una lengua extranjera se debe a la competencia adquirida, mientras que el sistema de aprendizaje realiza el papel de monitor. Para Krashen, el monitor solo entrará en acción si se dan dos condiciones básicas. El hablante necesita querer corregirse o el hablante conoce las reglas. Para Krashen, el sistema de adquisición es un indicador de enunciados y el sistema de aprendizaje es el monitor. El papel del monitor debería ser de menor importancia, pues solo se utiliza para corregir desviaciones del habla y para dar un discurso más fluido. La hipótesis del monitor constituye, junto con la hipótesis del filtro afectivo, la hipótesis del input comprensible y la hipótesis del orden natural, la teoría general de la adquisición de segundas lenguas formulada en 1983 por Krashen. Según esta hipótesis, también llamada teoría o modelo del monitor, el buen funcionamiento del monitor depende de los siguientes factores: el tiempo que necesita el aprendiente para seleccionar y aplicar una regla aprendida, el énfasis en la corrección de la producción lingüística o foco en la forma, el conocimiento de las reglas, el cual está determinado por el grado de complejidad de las mismas por parte del alumno. Sin embargo, el conocimiento consciente de las reglas gramaticales, el aprendizaje, tiene también una y única función: actuar en la producción de los enunciados como un monitor, un corrector, modificándolos si no están de acuerdo con las reglas aprendidas. La hipótesis del orden natural está directamente relacionada con la adquisición y no con el aprendizaje. Según Krashen, hay un orden que se conoce en la adquisición de estructuras gramaticales de una lengua extranjera, al igual que existe un orden en la adquisición de reglas en la lengua materna. La hipótesis del insumo. Esta hipótesis es el eje de la teoría de Krashen. Para él, la adquisición solo ocurre si el individuo está expuesto a muestras de la lengua meta por encima de su nivel de competencia lingüística. Nos explica cómo el alumno adquiere una segunda lengua. De acuerdo a esta hipótesis, el alumno mejora y progresa a lo largo del orden natural. Según Krashen, la hipótesis de insumo genera dos afirmaciones. A. El habla es el resultado de la adquisición, por lo tanto no se puede enseñar directamente, pero sobresale como resultado del insumo comprensible. B. Si el insumo es comprendido y suficiente, la gramática necesaria es automáticamente proporcionada. La hipótesis del filtro afectivo. Estos factores están directamente relacionados en el proceso de adquisición y aprendizaje de una segunda lengua. Encarnan una serie de variables afectivas que son la motivación, la autoconfianza, la ansiedad. Krashen afirma que un estudiante con alta motivación, confianza en sí mismo, una buena imagen de sí mismo y bajo nivel de ansiedad está en mejores condiciones para el éxito en la adquisición de una lengua extranjera. Krashen atribuye a los factores afectivos una considerable importancia, pues para él estos están directamente relacionados
tanto con el proceso de adquisición-aprendizaje de una segunda lengua como con los resultados obtenidos a lo largo y al final de este proceso. Hipótesis del input comprensible. Es la hipótesis según la cual el aprendiente solo puede adquirir una segunda lengua o lengua extranjera cuando es capaz de comprender un caudal lingüístico o aducto, input, que contenga elementos o estructuras lingüísticas ligeramente superiores a su nivel de competencia actual. El aducto es comprensible gracias a la información proporcionada por el contexto, la situación, los factores extralingüísticos y el conocimiento del mundo. Esta hipótesis afecta únicamente a los procesos y resultados de la adquisición que en la teoría de Krashen formulada en el 83 se distinguen de los del aprendizaje. La hipótesis del input comprensible constituye, junto con la hipótesis del filtro afectivo, la hipótesis del monitor y la hipótesis del orden natural, la teoría general de la adquisición de segundas lenguas formulada por Krashen. Este autor elaboró la fórmula I+1 para referirse al input comprensible I, que contiene elementos lingüísticos ligeramente superiores, +1, al nivel actual del aprendiente y lo definió como el ingrediente esencial en la adquisición de otras lenguas. Según Krashen, la fluidez en la actuación lingüística no se puede enseñar, sino que surge de manera natural en el aprendiente tras haber desarrollado plenamente su competencia a través de la apropiación de datos o intake. Krashen se muestra convencido de que cuando se muestra un input inteligible que el estudiante pueda comprender y el filtro afectivo lo permita, la adquisición es inevitable, pues el órgano mental del lenguaje funciona automáticamente como cualquier otro. Su enfoque natural está dentro de la concepción mentalista del lenguaje de Chomsky. La implicación de estas 5 hipótesis para la enseñanza de lenguas incluye proporcionar al aprendiente la mayor cantidad posible de aducto comprensible, realizando en el aula actividades de comprensión oral y escrita con la ayuda de cuadros, dibujos y materiales auténticos, centrando la atención de los aprendientes en el significado más que en la forma, con el fin de reducir el filtro afectivo. Los estudiantes producen respuestas o mensajes en la lengua meta cuando se sienten preparados para ello después de haber pasado un periodo silencioso, basándose en estudios como los de Brown del 73 sobre el aprendizaje de la lengua materna y los de Duley y Barth del 74 sobre el aprendizaje de una segunda lengua. Krashen propone en el 81 un orden de la adquisición de morfemas gramaticales. Este orden natural se manifiesta más claramente cuando el alumno está en una situación comunicativa real donde la corrección gramatical no es el principal foco de atención. El aprendizaje consciente solo tiene un papel del monitor o editor en el desarrollo de la competencia lingüística. A pesar de que la enseñanza favorezca el desarrollo del aprendizaje y no la adquisición de una lengua, Krashen y Terren en el 83 opinan que en el aula también se puede adquirir una lengua. Si en el aula también se puede desarrollar la adquisición, la función del profesor consistirá, según Krashen, en facilitar ese proceso como objetivo de la enseñanza. Este autor sostiene que adquirimos una lengua al comprender un input lingüístico que nos permite avanzar más en nuestro nivel de competencia. Por tanto, las destrezas lingüísticas de comprensión tienen prioridad sobre las de expresión, ya que el alumno no aprende a hablar y escribir una lengua directamente, sino a través de la comprensión oral y escrita. Para Krashen, el proceso de adquisición es independiente del aprendizaje. A pesar de ser una idea muy extendida entre los profesores, Krashen niega que la práctica de lo aprendido produzca adquisición. Es decir, el aprendizaje de unas reglas gramaticales no implica que se sepa utilizar en la comunicación real. La adquisición de estas reglas gramaticales sigue un orden natural que su aprendizaje no logra modificar. Esta posición se justifica, entre otras razones, por el hecho de que los alumnos puedan conocer unas reglas gramaticales, el aprendizaje,
que no usan correctamente en situaciones comunicativas. Adquisición. El alumno puede aprender las reglas gramaticales de una lengua como consecuencia de la enseñanza formal del profesor, pero solo las adquiere según un orden natural preestablecido interiormente. Los estudiantes y usuarios de segundas lenguas aprenden y adquieren la lengua extranjera de una forma compleja en la que resulta imposible delimitar cuál de sus conocimientos han sido adquiridos o aprendidos. Aunque las ideas de Chomsky sobre la adquisición del lenguaje estaban explícitamente orientadas a los niños que adquieren su lengua materna, tuvo una gran influencia en las teorías de adquisición de segundas lenguas. Algunos investigadores sugieren que los mismos procesos de adquisición de una lengua materna se pueden activar al aprender una lengua extranjera en la adolescencia o la madurez. De este modo, se constituye una de las teorías sobre el aprendizaje de segundas lenguas más importantes basadas en las teorías de Chomsky. De este modo, se constituye una de las teorías sobre el aprendizaje de segundas lenguas más importantes basadas en las teorías de Chomsky. El modelo natural de Krashen y Terrell está basado en la idea chomskiana de Language Acquisition Device como parte fundamental en el modelo de aprendizaje, aunque hay algunas deficiencias del modelo de Krashen. 1. Krashen aboga por una sistematicidad y un desarrollo por etapas en el aprendizaje de segundas lenguas. Sin embargo, no ofrece ninguna explicación del por qué y cómo esos estudiantes atraviesan esas etapas. El conocimiento adquirido constituye un fenómeno totalmente misterioso. 2. No es posible distinguir qué elementos son adquiridos y cuáles son aprendidos. Pocos investigadores han tenido la necesidad de una separación entre la adquisición y el aprendizaje. Además, y a pesar de la opinión de Krashen, para algunos estudiantes en determinadas situaciones, el conocimiento aprendido se puede convertir en conocimiento adquirido tras un periodo de tiempo y de uso. 3. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de estudiantes de segundas lenguas solo tienen 2 o 3 horas semanales, lo que implica que la cantidad de input que reciben se aleja mucho de la que reciben los niños cuando aprenden una primera lengua. 4. Krashen no tiene en cuenta el factor edad, el cual, según los expertos, constituye la barrera más importante a la hora de adquirir una segunda lengua. Además, los procesos de adquisición resultan diferentes y también se ven influenciados por el factor edad. Así, mientras que los estudiantes jóvenes de segundas lenguas procesan la lengua como algo natural, los adultos también adquieren la lengua pero prefieren interiorizar las reglas, es decir, que en estos casos el aprendizaje prima sobre la adquisición. 5. Para Krashen, el fin de la adquisición de segundas lenguas es conseguir la habilidad que permita a uno comunicarse con hablantes nativos de la lengua meta. Esto deja de lado a otro tipo de usos de la lengua extranjera, como es la lengua como medio de comunicación con otras culturas, o simplemente como un medio puramente instrumental como es, por ejemplo, el de leer libros o artículos en otra lengua para la investigación, etc. Krashen, que sostiene que el aprendizaje no conduce a la adquisición, articula su mencionada teoría en torno a la formulación de 5 hipótesis. La hipótesis de la distinción entre adquisición y aprendizaje, la hipótesis del monitor, la hipótesis del orden natural, la hipótesis del input comprensible y la hipótesis del filtro afectivo. Y terminamos aquí este módulo. Muchas gracias.